Hola, estimados maestros y maestras. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el trabajo del docente de educación religiosa como mediador a distancia en el contexto de emergencia que vivimos. Quiero comenzar haciendo referencia a un documento que salió publicado hace algunos días por el Ministerio de Educación, la resolución 093, donde entre otras cosas se nos dice lo siguiente: los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizarlo, planteando experiencias de aprendizaje enfocadas principalmente en aspectos vinculados a la coyuntura actual. Lo más importante es aportar al bienestar de los y las estudiantes y favorecer aprendizajes directamente relacionados a su necesidad de entender y procesar los cambios por los que estamos atravesando como sociedad y en el planeta, analizar las repercusiones en su vida y discernir las alternativas en curso. Es decir, lo importante de esta reorganización de lo que ya teníamos planificado debe estar siempre apuntando a que el estudiante pueda asumir, comprender, es decir, aprender, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo. Algo muy importante que también menciona este documento, que nos va a dar la pauta y las orientaciones para lo que viene en el año 2020, es en referencia a las experiencias de aprendizaje. Nos dice que las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje, proyectos, unidades de aprendizaje, estudio de casos, entre otros. Se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de competencias. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que las actividades se van a referir siempre tomando en cuenta la experiencia que estamos viviendo y nuestras competencias deben estar al servicio del desarrollo de un aprendizaje tomando en cuenta estas experiencias. Hay mucha literatura en la pedagogía sobre el enfoque de la experiencia y la centralidad de la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es momento de revisar esta literatura y seguramente ponernos a mirar cómo podemos aprovechar. Es una oportunidad el contexto que vivimos, muy difícil por cierto, pero es una oportunidad para que los estudiantes aprendan mucho. Posteriormente, se habla de que estas experiencias quedan agrupadas en 5 ejes: cuidado de la salud y resiliencia, convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad, ejercicio ciudadano para la reducción de los riesgos, el manejo de conflictos, creatividad, cultura y recreación en la vida cotidiana y bienestar emocional. Aquí entonces tenemos algo que nos dice que los aprendizajes van a girar en torno de estos 5 tipos de situaciones. En la matriz que se nos propone, se hace referencia a estos ejes, a las áreas de la educación básica y algunas de sus competencias. Sin embargo, cuando se habla de la educación religiosa, se menciona con sus 2 competencias y se pone una anotación que dice lo siguiente: las competencias de educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de experiencias que se plantean a manera de ejemplo en la matriz presentada. Se espera que estas competencias, junto con las planteadas en la matriz, sean desarrolladas por los estudiantes durante el año 2020, con excepción de las y los estudiantes exonerados en el marco de la Ley de Libertad Religiosa. Qué interesante que en el caso de educación religiosa no se mencionen una de las competencias, sino se mencionan las 2. Y se dice que el área, sus competencias, están impregnadas, relacionadas, vinculadas con todos los ejes, con los 5 ejes. Lo cual, si lo miramos bien desde una perspectiva de esperanza, nos abre el camino para que nuestra área precisamente pueda desarrollar sus competencias
tomando en cuenta el contexto general de toda la situación que vivimos. Porque nuestra área, precisamente, es un soporte fundamental en la coyuntura que estamos atravesando, por su carácter de una mirada trascendente de la vida, por las características religiosas que tienen muchas personas cuando atraviesan este tipo de situaciones, y porque finalmente la fe es un eje fundamental en la vida de cada persona. Esto nos va a ayudar a que como maestros seamos protagonistas en nuestras instituciones de llevar a cabo este tipo de procesos. Entonces, volviendo a los ejes, miramos que estos 5 ejes pueden relacionarse con nuestras competencias. Yo voy a dar algunas ideas que no pretenden ser exhaustivas. Por ejemplo, podríamos mirar el apunte de que nuestra competencia se desarrolla en torno a la mirada de la persona como hijo e hija de Dios, que no quiere el mal y es vida, para hablar del tema de cuidado de la salud. Qué importante es todo lo que se hace por el bienestar integral de la persona. En segundo lugar, si hablamos de la convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar, bien podríamos mencionar lo que trabajamos respecto a que la experiencia de Dios en una comunidad siempre se da buscando solidariamente el bien común. No hay una experiencia de Dios aislada, siempre es en un contexto, y un contexto solidario. Si hablamos del ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, bien podríamos mencionar que esta fe que profesamos debe hacer posible una cultura de encuentro, de diálogo, de armonía, de convergencia, que nos permita integrarnos y relacionarnos, sea cual fuere el credo que profesemos. Al hablar de la creatividad, cultura y recreación en la vida cotidiana, podríamos abordar situaciones que enfoquen la experiencia de Dios y de iglesia en torno de la vida familiar, la vida cotidiana, y que nos permita expresarlo de diferentes maneras, porque no hay una sola manera de ser cristiano, ni una sola manera de ser iglesia. Cada familia puede expresarlo de la manera más particular y también creativa que tenga por sí mismo. Cuando hablamos de bienestar emocional, podríamos referirnos a que una de nuestras competencias habla del proyecto de vida, y el proyecto de vida incluye una dimensión emocional que va de la mano con una dimensión espiritual, porque cada persona es un ser integral. Tal es así que el docente de educación religiosa está llamado a desarrollar el área con estas otras y mejores alternativas que nos permitan vincularnos con cualquiera de las experiencias, tomando en cuenta las propuestas del ministerio, pero también tomando en cuenta la riqueza de nuestra área como cada uno lo conoce. Aquí el maestro ejerce un rol de mediador, es decir, una persona que acompaña, una persona que interactúa con los estudiantes y que favorece el desarrollo de sus habilidades. Pero no solamente el maestro hace el rol de mediador en este caso, también las familias ejercen un rol muy importante, también son mediadoras. Es por ello que hoy más que nunca es importante revitalizar ese pacto entre escuela y familia, de tal modo de que seamos aliados justamente por el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Esta mediación se realiza a través de diversas actividades o acciones. Yo propongo acá 7. La promoción e interacción con sus estudiantes, la facilitación de experiencias de aprendizaje usando actividades virtuales, la promoción de la reflexión y participación colaborativa, la promoción del pensamiento crítico, planteamiento de problemas y alternativas de solución, el uso de modo pertinente de los medios virtuales y de los que tengamos a disposición donde no haya cobertura de internet, la generación de comunicación entre profesor, estudiante y sobre todo entre ellos mismos, y la retroalimentación oportuna y de acuerdo a sus necesidades. Aquí podríamos decir varias cosas. A la hora de interacción, hablamos de generar una conversación que genere motivación e interés.
cómo la fe ayuda a pasar este tiempo de aislamiento. Cómo la fe ayuda a que una persona se mantenga de pie a pesar del sufrimiento, o con un médico se mantenga de pie a pesar de ver todo lo que se está viendo en nuestro sistema de salud. Facilitar experiencias de aprendizaje, podríamos referirnos a hacer videoconferencias, webinars, pero también análisis de programas de televisión, noticias de la radio, desde una mirada religiosa trascendente. Promover la reflexión y la participación quizás nos llevaría a hacer análisis de historias bíblicas o de relatos de la propia historia de la tradición religiosa, católica o cualquier tradición religiosa a la que pertenezcan los estudiantes, y encontrar allí la riqueza y la fuerza para poder conocer, pero también valorar cómo esas historias nos dan lecciones de vida. En la promoción del pensamiento crítico y planteamiento de problemas, podríamos llevar esto a un juego de roles, a debates en línea, sobre declaraciones, sobre lo que está haciendo tu comunidad eclesial en estos momentos. Usar de modo pertinente los medios virtuales nos llevaría de alguna manera a hacer proyectos de comunicación y espiritualidad, usando los medios a disposición. Generar redes de comunicación quizás haría que estas mismas redes y de proyectos nos lleven a aterrizarlo en pequeñas acciones de comunicación empática, proyectos en línea de solidaridad, de dar esperanza a las personas que tenemos cercanas pero a la vez lejanas hoy en día. Y brindar retroalimentación oportuna nos debe impulsar como maestros a preguntarles a los estudiantes cómo están, cómo se sienten en este momento con el aprendizaje, qué dificultades tienen y qué están disfrutando. Porque el estudiante no está solo, está viviendo en un contexto familiar, en un contexto quizás difícil, donde seguramente tendrá muchas necesidades y el aprendizaje quizás sea una carga, o quizás se pueda convertir en un motor para que él protagonice cambios en su familia. Querido maestro, maestra, espero que estas pequeñas ideas te puedan servir para tu quehacer pedagógico. Y ciertamente, como dice el Papa Francisco, es hora de sumar esfuerzos. Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a remar juntos. Espero que te hayan sido de utilidad estas ideas y espero tus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.